Reporte 100. Y como siempre, los jueves, en el espacio del Colegio de Sonora, trataremos, por supuesto, un tema bastante interesante. Hoy nos acompaña el doctor en Geografía y Desarrollo por la Universidad de Arizona e investigador del Colegio de Sonora, el doctor Rolando Díaz Caravantes. Rolando, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos. ¿Y tú? Muy bien también. Y es que se ha creado un observatorio del río Sonora. Sí, así es. Lo tenemos en la página del Colegio de Sonora. Si me permites, te explico un poco de dónde nace este proyecto, ¿no? Nace este proyecto, podríamos situarlo en estas cuestiones de comunicación de la ciencia, o le llaman algunos traducción de la ciencia, ¿no? Que no es otra cosa más que cómo llevar nuestros resultados, nuestro conocimiento hacia diferentes sectores de la sociedad. Te cuento una anécdota muy fácil, ¿no? Pienso que en un mundo idóneo, por ejemplo, los resultados de nosotros, debería haber alguien de dependencias gubernamentales que pudiera leerlos, revisarlos y ver qué cuestiones pueden seguir para las políticas, por ejemplo, ¿no? Pero sí me encontré, y esta es la anécdota, una vez con un funcionario de alto nivel que yo le estaba platicando del Colegio de Sonora y le decía, bueno, alrededor del 80%, 3/4 partes, pertenecemos al SNI, y ya se acerca después y me dice, ¿qué es SNI? Ah, ya le digo, es el Sistema Nacional de Investigadores, que es otra cosa más que pues un certificado de calidad de lo que se está diciendo en estos trabajos. Tiene un rigor metodológico importante y que pueden confiar en ese conocimiento. Y entonces, en esa cuestión, no solo nos pasa a la academia, también le pasa a la página del fideicomiso, que seguramente alguna vez revisaste tú y también los radioescuchas, que por cierto, un gustazo. Entonces ahí... lo del fideicomiso, la página es tremendamente confusa para el que lo revisa y más todavía para los pobladores del río Sonora. Entonces, en esa cuestión de que es confusa, ¿no?, la página del fideicomiso, cuando quiere ver los niveles, los elementos, todas estas cuestiones, yo hice un trabajo, 2 publicaciones en las cuales veía simplemente cuál estaba arriba y cuál estaba abajo, de tal forma, y lo graficaba, ¿no?, en diferentes mapas. Se refiere a metales pesados en el agua, los análisis que hace o que se hicieron por parte de la Comisión Nacional del Agua y las autoridades federales de la COFEPRIS a los pozos. Así es. Sí. De eso estoy hablando. Que se necesitaba un doctorado en física cuántica y otro en matemáticas para entender esas gráficas que se publicaron o que se siguen publicando. Se siguen publicando. En la página de la Semarnat. En la página de la Semarnat. Termina ahora en agosto del 2019 y queremos hacer un corte después, pero de esas Entonces lo que hace el observatorio es traducir esa información también. Así es. Sí. Primero lo hice en 2 publicaciones y tú sabes que nosotros hacemos parte de publicaciones académicas, ¿no? Pero también nos encontramos con esa cuestión de que no todo el mundo conoce las publicaciones, ¿no? Incluso amigos no conocían de esta publicación. Entonces la duda es, y esta es la cuestión de comunicación de la ciencia, es cómo llegar a las comunidades, cómo llegar para traducir esta cuestión de información. Y aquí en el Observatorio Río Sonora, y también por mi vocación geográfica, pues para mí la mejor forma, y para algunos colegas también, pues es a través de mapas, ¿no? Sí. Entonces tenemos el Observatorio Río Sonora, el cual consta de algunas publicaciones, alrededor de las 37 publicaciones que hemos hecho un conjunto de investigadores, tú los conoces bien, Nicolás Pineda, por ejemplo, doctor José Luis Moreno, América Lutz, otros, que hemos hecho publicaciones sobre el río Sonora, y entonces ahí podemos encontrar todas ellas. El Observatorio Río Sonora es una página de internet. Así es. ¿Dónde está albergada esta página de internet? En la página del Colegio de Sonora. Dentro del Colegio de Sonora. Sí, ¿te la puedo decir? Sí, adelante. www.colson.edu.mx/Río Sonora. Entonces, en esa página, en la página del Colegio de Sonora, podemos encontrar el Observatorio Río Sonora, donde están todas las investigaciones del colegio en materia del río Sonora. Correcto. ¿Esto es a partir del derrame que hace 5 años ocurrió o también están hablando de otras temáticas que tienen que ver con el río Sonora? Tiene que ver también, hay otras temáticas aparte de la río Sonora, por ejemplo, un análisis que hizo recientemente el doctor Nicolás Pineda y en conjunto con el doctor José Luis Moreno y yo sobre los consejos de cuencas y otras cuestiones de gestión importantes. Sí, pero los motiva el derrame, pues. Sí, por supuesto. Y la movilización ciudadana que hubo tras el derrame de parte de los habitantes del río Sonora. Y una cuestión que me motiva a mí en lo particular, y también los colegas estarán de acuerdo, es que cuando vamos a las comunidades, la gente todavía sigue con esa incertidumbre de cuáles son
qué es lo que está ocurriendo en el río, qué esta cuestión. Entonces dices, pues nosotros tenemos estudios que podemos decirle, darles una idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos conocimiento. Sí. ¿Cuántos estudios están albergados en este observatorio del río Sonora en la página del colegio? Del río Sonora son 37 publicaciones. 37 publicaciones que han hecho en los últimos 10 años. 10 años. Ajá, así es. O sea, va más allá del derrame. Va más allá del derrame. Sí, correcto. ahora, una persona puede entrar a este observatorio y ver cómo está la calidad del agua en Bacanuchi, cómo está la calidad del agua en Arizpe, en Babiácora, en Mazocahui, en Ures. Claro. Sí, mira, puede ver, por un lado, cuáles son. Tenemos un enlace a los datos del fideicomiso, porque es muy difícil para la gente encontrar dónde están los datos del fideicomiso. Tenemos un enlace a ver exactamente dónde están las gráficas, estas mentadas gráficas que tenías, y también tenemos estudios donde ya le decimos de una forma más o menos sencilla cuándo, en ciertos periodos, nos falta hacer el corte de los 5 años, en ciertos periodos donde estuvo por abajo y por arriba de la norma oficial o de la guía la calidad de la del OMS, agua. La calidad del agua, exactamente. Sí, ese o sea, es un dato. la presencia de metales pesados en el agua. Así es. De los pozos. De los pozos, sí. Así es. También viene información del río, porque ahorita estamos hablando de agua de pozo que es para consumo agrícola, para consumo pecuario, para consumo humano. Pero cuando hablamos del río... Sí, que ¿también? ese es el agua superficial, que también hay 38 sitios de muestreo en el fideicomiso y a eso se les está dando seguimiento también. La presa del río, El Molinito también está incluida. Del presa Molinito está incluido también. Sí, entonces, la calidad del agua es una parte. Sí. Me menciona usted que ha organizado la información como si fuera un mapa. Así es. Como si fuera un digital. mapa. Entonces, uno entra y encuentra el mapa del estado de Sonora, el mapa del río Sonora, Así es. y se puede ir municipio por municipio. Se puede ir municipio por municipio. Y ahí se desagrega la información. Así es. Y escogimos en este caso Google My Maps porque nos permite subir información multimedia, que es fotos, en dado caso videos y ubicar ciertos puntos. Te platico brevemente qué tiene el mapa que tiene en sí, ¿no? Tiene información de Conagua, que es sobre los acuíferos sobreexplotados, ¿no? Y vienen ahí los datos exactos, los más actualizados de cuáles acuíferos están sobreexplotados. Son 10 acuíferos en la cuenca del río Sonora, de los cuales 6 están sobreexplotados, ¿no? También viene el almacenamiento de las presas. Tenemos un link que lo lleva hacia dónde está en este momento, en este día, cómo está el almacenamiento de las presas. O sea, cómo está el Molinito y cómo está la presa Belardo de Rodríguez, que son las dos presas de esta cuenca, ¿no? Hay otra más, el Teópari, que es 5 millones, pero es un poquito de metros cúbicos, un poco más pequeña, ¿no? ¿La de Padres también está ahí? La de Padre no está. No. Ese es represo. Y para Conagua no es presa. Pues, ¿no? Bueno. Entonces, también vienen estudios que hemos realizado y que son estudios propios, en los cuales se pueden también georreferenciar, es decir, se pueden poner en un mapa. Y es, por ejemplo, ahí lo que viene sobre cuáles son las zonas más de alta extracción de agua subterránea, ¿no? Sí. Es un estudio propio y ahí ya están ubicados, ¿no?, en ese mapa. Pero también queremos no solo poner pues las cuestiones de riesgo que existe, como lo ambiental minera. También está aquí los recursos con que cuentan. Y es que es una cosa muy importante porque el río Sonora, desde mi punto de vista, no solo hay que verlo como un recurso ambiental, sino también es un recurso cultural. Pues cuando yo he ido, por ejemplo, y que te reciben una casa, te ofrecen café, una tortilla de harina, dices tú, eso a la desconfianza que vivimos en la ciudad, hay un recurso cultural muy importante ahí. Por eso es importante, otra sección que tenemos, recursos, le pusimos simplemente, donde viene patrimonio histórico, monumentos, museos, y eso lo vamos alimentando con información de la misma gente, ¿no? O sea, de paisajes. hay información de gastronomía, información de arquitectura. Exacto. Y de tradiciones en los municipios del río Sonora. Así es. Y ese, como te digo, lo estamos alimentando porque para ese en particular quisiéramos nosotros hacer un trabajo que se llama cartografía participativa, que es ir a las comunidades y ahí con ellos platicar y de subir información que ellos consideren importante
para que por otro lado se apropien del Observatorio Río Sonora y no sea una cosa nomás entre académicos, sino que también sea como una punto de intercambio. Que así que como Wikipedia, que todo el mundo puede alimentar entonces el observatorio. Claro. Esa sería la idea entonces. Así es. Nomás nosotros tendríamos que checar como el rigor, por decir algo, de la información que se sube. Exactamente. Ajá. Entonces, recuérdenos, doctor en Geografía y Desarrollo por la Universidad de Arizona, perteneciente al Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora, Rolando Díaz Caravantes. ¿Dónde encontrar este Observatorio Río Sonora? Sí, es en la página del Colegio de Sonora, www.colson.edu.mx/Río Sonora. Pueden también entrar por medio de una parte, porque este es un proyecto de vinculación, ¿no? Una sección que se llama Vinculación, Proyectos Temáticos, y este es uno de ellos, ¿no? El Observatorio Río Sonora. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos esta información positiva del Colegio de Sonora, que está a disposición de manera gratuita para todo el mundo. Sí, para todo el mundo, porque está en internet. Para todo mundo y para todo el mundo. Gracias, doctor Rolando Díaz Caravantes, pues investigador del Colegio de Sonora. En otra ocasión, si gustas, platicaríamos ya de los datos de calidad del agua, cómo van, y ahorita en particular estamos dándole seguimiento a las plantas potabilizadoras. Brevemente, dígame ahorita en un minuto, ¿el agua ahorita está bien? ¿O? En algunas zonas ya llegó incluso al punto de ND, que no es detectable incluso por el aparato. Sí. Lo que vamos a hacer un estudio es un corte de estos 5 años para ver no solamente cómo está ahorita, sino cómo estuvo y dónde estuvieron los primeros, y compararlo de dónde pusieron las plantas potabilizadoras, que en este caso pusieron una en Banamicio, en La Capilla, en San Felipe de Jesús, también en Mazocahui y en San Rafael de Ures. Queremos ver como de estos 5 años el transecto, ya así un estudio longitudinal, para ver si corresponde estas plantas potabilizadoras de las 32 que se prometieron, estas 5 que terminaron poniéndose y que algunos no funcionan, si corresponden a donde estaban los problemas. Sí. Entonces, por ahí más o menos iría. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Reporte 100.